Damos la bienvenida a Freddy Carrión, defensor del pueblo. Buenas tardes, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por la entrevista. En el primero de los temas que nos convocan, usted realizó un exhorto para que se pueda revisar el 100% de las actas de escrutinio de las juntas receptoras del voto para que no haya en lo que ha calificado como una intervención de otras entidades. Explíquenos, por favor, este pedido. Sí, bueno, básicamente con los resultados del día de ayer, de la madrugada del día de ayer que hizo el Consejo Nacional Electoral, lo que estamos pidiendo primero es que tanto los candidatos de cualquier partido o movimiento político tengan esa facultad de presentar recursos de acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia e impugnar cualquiera de las actas que se consideren que encuentran vacíos o irregularidades, y de parte de la autoridad del Consejo Nacional Electoral la predisposición para revisar cuantas actas sean necesarias. Creo que en eso el país está con un absoluto consenso. Aquí el problema está en donde instituciones que no formamos parte del Consejo Nacional Electoral o de las instituciones electorales intervenimos, sea con auditorías al sistema informático o pericias, con el fin de determinar si hay la posibilidad o la presunta comisión de un delito. Creo que es importante que en estos momentos, en donde estamos frente a un proceso electoral con dos candidatos que han sido resultados beneficiarios del voto popular, se mantengan las condiciones que garanticen que el pueblo ecuatoriano se pronuncie y las instituciones públicas nos mantengamos al margen hasta que el pueblo ecuatoriano se pronuncie por cualquiera de las dos opciones electorales. Esta mañana, doctor, conversábamos con uno de los consejeros del CNE, específicamente José Cabrera. Él mencionaba que el pedido que ha hecho la Contraloría General del Estado ya la están resolviendo, están siendo asesorados por su Secretaría Jurídica. Sin embargo, el pedido de la Fiscalía todavía no ha llegado formalmente a la Secretaría de ese organismo electoral. Esto significa que no es firme la acción de estas dos entidades todavía. Bueno, en el caso de la Contraloría General del Estado hubo una petición de permiso de autorización de parte del Consejo Nacional Electoral para realizar una auditoría al sistema informático. En el caso de la Fiscalía General hubo ya la providencia o ya hubo la resolución, llamémoslo así, de la señora Fiscal General en la cual disponía la práctica de una pericia. El perito calificado o el perito designado por la Fiscalía es el que solicitó más tiempo, indudablemente porque se trata de un proceso sumamente complejo. Frente a esos dos pedidos, yo creo que es importante que como instituciones de control nos mantengamos al margen de intervenir en procesos electorales, porque eso está expresamente prohibido en la Constitución. Aquí el punto fundamental es que las propias autoridades, Consejo Nacional Electoral como el propio Tribunal Contencioso Electoral, cumplan con sus funciones en el marco de sus competencias y garanticen, que este es el objetivo fundamental, la transparencia de un proceso electoral, admitiendo aquellas impugnaciones o recursos que pueda presentar cualquier candidato. El objetivo siempre seguirá siendo el hecho de garantizar una transparencia que permita a cualquiera de los candidatos llegar a ser gobierno o ser elegido presidente de la República, gozar con la legitimidad necesaria que da la verdad y la transparencia de un proceso electoral. Y además el artículo 16 del Código de la Democracia plantea a este organismo electoral como la máxima autoridad mientras se desarrolle el proceso electoral. Mientras tanto, ¿esto pone en riesgo la segunda vuelta o que se realice dentro del tiempo, dentro del cronograma establecido? En absoluto. La disposición ya está dada, se inició un proceso electoral con plazos y fechas que son y deben ser respetados. Hay una segunda vuelta electoral programada para el 11 de abril y debe cumplirse, porque de lo contrario, lo que sí generaríamos es que si no se cumplen con estos plazos o con estas fechas, todo el proceso electoral caería o tendría vicios de nulidad que echarían abajo un proceso eleccionario que en estos momentos del país es supremamente importante para tomar o asumir el timón del Estado y darle una orientación y una dirección más definida. Por eso es que dentro de nuestro pronunciamiento como Institución Nacional de Derechos Humanos, garante de los derechos humanos, que en este punto es importante mencionarlo. Cuando hablamos de derechos humanos, no nos excluimos del sistema electoral, porque el sistema electoral permite la garantía de un Estado de Derecho y el Estado de Derecho, por ende, la vigencia de los derechos humanos. Por eso es que nuestro llamado a las autoridades, a todas las autoridades e instituciones públicas, a mantenernos expectantes del proceso electoral, a no interferir, porque indudablemente
Cualquier interferencia puede condicionar o nulitar al proceso electoral y en ese sentido entregar la competencia o que asuman la competencia el Consejo Nacional Electoral y obviamente el Tribunal Contencioso Electoral en temas de justicia electoral para que pueda imperar el proceso electoral y de esa manera garanticemos el normal desarrollo de las elecciones ahora previstas para el 11 de abril de este año. Bien, cambiamos de tema. Defensor, también sería prudente remitirnos. Usted ha sido bastante crítico a este proceso de inmunización que ejecuta el Gobierno Nacional y que actualmente continúa en la fase 0. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, primero, insisto, he insistido a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a la Fiscalía General del Estado, ante quienes hemos presentado exhortos y acciones con el fin de exigir responsabilidad. Estamos hablando ante un tema sumamente delicado, difícil, complejo. Aumenta el contagio, aumenta el número de fallecimientos, la vida de la población ecuatoriana se encuentra en riesgo cuando no hemos tomado ningún tipo de medida para limitar la movilidad, pero sobre todo garantizar la capacidad de los hospitales para la atención de pacientes COVID. Y frente a eso, cuando el mundo entero se encuentra ya en procesos de vacunación, inclusive desde el mes de diciembre, llevan 2 y hasta 3 meses ya en procesos de vacunación. Chile lleva más de 2,5 millones de personas vacunadas, inmunizadas. Si nos vamos a Argentina, sobre las 750,000. Brasil lleva más de 1 millón o de 2 millones de personas también vacunadas. Vamos a México, a Colombia, Bolivia, inclusive al propio país de Venezuela, en donde ya hay procesos de vacunación y nosotros aún seguimos con 24,000 aproximadamente dosis de vacuna. Y una autoridad como la del Ministerio de Salud Pública completamente en silencio. Han mantenido un silencio que es cómplice frente a una realidad tan difícil como la que pasa el pueblo ecuatoriano. Y frente a eso, le he solicitado directamente al presidente de la República, como responsable del Gobierno Nacional, la destitución inmediata. Y más que eso, una vez que haya procedido a relevarlo del Ministerio de Salud Pública, que vaya y acuda ante la justicia a efectos de dar cuentas de sus acciones que fueron tomadas en este plan de vacunación que no tiene transparencia, que ha sido privilegiado para sus familiares y que eso indudablemente quebranta cualquier norma ética, pero sobre todo legal. Lo he denunciado por peculado, por tráfico de influencias, y ante la autoridad debe responder un ministro de Salud que, déjeme decirlo, en otros casos como en el Perú, mire la situación que se ha dado. Una ex canciller, una ex ministra de Salud que han renunciado porque se beneficiaron de una vacuna. Aquí el ministro de Salud se benefició de la vacuna, benefició a sus familiares y el Gobierno Nacional, en lugar de pedirle la renuncia, lo apoya. Eso indudablemente en cualquier Estado de Derecho es inadmisible. Doctor, al momento o el pasado fin de semana, el CAI ya dio paso a esta petición que han hecho los legisladores, ya está en la mesa de fiscalización. Sin embargo, el presidente justamente de esa comisión ha dicho que no se podría tratar este tema sino hasta el 21 de marzo. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué no hay celeridad? Lamentablemente ahí, ese es el problema, que cuando tenemos este tipo de procesos que son emergentes, porque el señor ministro de Salud sigue al frente del ministerio sin dar explicaciones, sin decirnos cuáles son las personas que han sido vacunadas, cuál es el plan respecto a fechas y plazos de recibir las vacunas, de entregarlas a los beneficiarios. ¿Quiénes son esos beneficiarios? La población en estos momentos se encuentra completamente indefensa frente a una política del Ministerio de Salud completamente apartada y contraria incluso a los intereses del pueblo ecuatoriano. Y ante eso, que pongamos un juicio político del ministro de la Salud al final del mes de marzo, no va ni se correlaciona con la necesidad del pueblo ecuatoriano que exige respuestas, que exige claridad respecto de un plan de vacunación. Ahí mi pedido al primer órgano del Estado, al primer poder del Estado, la Asamblea Nacional, para que esto lo trate como un tema prioritario porque estamos hablando de la salud. Dejarlo para final del mes de marzo simple y llanamente no es seguir la lógica de las necesidades de un pueblo ecuatoriano que requiere claridad, pero más que nada, que se concreten los planes de vacunación en función de la priorización, sobre todo del personal de la salud, de las personas adultas mayores de centros geriátricos públicos y privados. Doctor. El no hacerlo, lamentablemente, hay que decirlo, significaría darle la espalda al pueblo ecuatoriano.
Doctor, usted menciona grupos prioritarios que sin lugar a dudas deberían ser beneficiarios de este proceso de vacunación, de inmunización para precautelar su vida. Sin embargo, días atrás también se hizo pública la invitación que habría hecho este funcionario de Estado, el doctor Juan Carlos Ceballos, a rectores de universidades y también a exaltos funcionarios, entre ellos del expresidente de la República, Hurtado. ¿Qué opinión le merece y cuáles serán las acciones que emprenda el organismo de derecho público que usted preside? Bueno, para empezar, completamente condenable, porque eso no obedece a ningún criterio técnico. ¿Cuál es la necesidad de que el ministro de Salud invite a los rectores de las universidades a obtener o a vacunarse con la vacuna contra el COVID-19? No existe parámetro lógico, porque lo primero que tiene que hacerse es a personal de salud que está atendiendo directamente a pacientes COVID. Luego, indudablemente, a los adultos mayores en centros geriátricos, públicos o privados, a la fuerza pública, a policías y a militares que permanecen constantemente en contacto con la ciudadanía y así sucesivamente a quienes realmente necesitan estar inmunizados. Dentro de ese plan de inmunización podrían caber rectores, funcionarios, directores departamentales, todo el personal necesario para la vacunación, pero de acuerdo a criterios técnicos. Es absurdo y no se puede admitir que en el caso de un expresidente de la República, por ser adulto mayor, se entendería que forma parte de un grupo de atención de atención vulnerable, pero el resto de personal tiene que someterse a un plan de vacunación. El no hacerlo simple y llanamente agrava la responsabilidad de un ministro de Salud que no tiene ningún plan de vacunación parametrizado objetivamente, técnicamente hablando, y lo único que está haciendo es prácticamente vendiendo favores. Bien, gracias, doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Habrá oportunidad para seguir dialogando. Nos vamos a un corte comercial, ya regresamos inmediatamente.